Boom, boom, probando, probando. Auditoría, resumen general de la materia, guía de estudio, capítulo 3. Aspectos generales de la auditoría. Vamos a bajar. Normas de auditoría. La Real Academia Española conceptúa como norma, en su primera acepción, significa regla que se debe seguir o que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades, etc. El concepto es marco o reglas que se deben seguir en el desarrollo de una tarea. La necesidad de explicar qué tipo de tarea se realiza, ya que los usuarios de los informes son terceros, ajenos al ente objeto del encargo, por lo que existe un interés general que los atributos que deba reunir el auditor, la forma de desarrollar su trabajo y los modos de comunicar los resultados del mismo sean adecuadamente definidos en un conjunto de normas de manera tal de otorgar objetividad al servicio de auditoría y de esa manera satisfacer las expectativas de los usuarios. Clases de normas en función de contenido: normas relativas al auditor, normas relativas a la realización del trabajo, normas relativas al informe, en función del objeto, normas de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados, eh, todos los encargos que están contemplados en la RT 37, y normas de auditoría operativa. En función del tema, las normas incluidas en la Resolución Técnica 37 abarcan normas de auditoría externa de estados contables y otra información contable, normas sobre encargos de revisión de estados contables de periodos intermedios, norma sobre otros encargos de aseguramiento diferentes a los encargos de auditoría y revisión de estados contables, normas sobre certificaciones y normas sobre servicios relacionados. Normas comunes, capítulo 2, RT 37, generalidades. Se aplican a todos los servicios de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados. Ellas regulan: A. La condición básica para el ejercicio de la auditoría, la revisión de estados contables de periodos intermedios, otros encargos de aseguramiento, certificaciones y los servicios relacionados previstos en la RT, o sea, la independencia. Y B. Las pautas comunes y particulares referidas al desarrollo de los distintos trabajos. Y C. La preparación de los correspondientes informes. Además, debemos considerar, por un lado, existe la necesidad manifiesta de que las normas de auditoría y de revisión de estados contables sean uniformes y adecuadas a la importancia que tienen para la comunidad, debido a la diversidad de intereses que existe entre todos los usuarios de los estados contables y los entes que los emiten. La satisfacción de esa necesidad asegurará que se logre el ineludible grado de confiabilidad de la información contable, para que la comunidad la utilice como base para orientar adecuadamente sus decisiones. Existen otros tipos de trabajos profesionales que tienen por objeto brindar un grado de seguridad sobre determinada información que no está referida a estados contables, y a los que estas normas se refieren como otros encargos de aseguramiento distintos de una auditoría o revisión de información contable histórica. Finalmente, existen otros tipos de servicios profesionales donde el contador público puede o no aplicar procedimientos que son de naturaleza de auditoría, pero cuyos resultados no tienen por objeto incrementar el grado de confianza sobre la materia a que se refiere, y a los que estas normas se refieren como certificaciones y servicios relacionados. Es, normas comunes, desarrollo. Bueno, ahora en el ítem 1 vamos a ver la condición básica para su ejercicio profesional en los servicios previstos en esta resolución técnica. La independencia de criterio es la condición indispensable que le permite al auditor actuar con la objetividad y la integridad necesaria para que su juicio sea imparcial, de modo que su informe tenga de grado de credibilidad necesaria para los terceros. La RT 37 establece que el contador público, en adelante indistintamente llamado el contador, debe tener independencia con relación al ente al que se refiere la información objeto del encargo,
Se reemplaza la palabra auditoría por encargo, ya que la independencia se requiere para todos los trabajos contenidos en la RT37. Las normas establecidas en la RT37 incluyen dos tipos de encargos: encargo de aseguramiento y servicios relacionados. El encargo de aseguramiento, entre los que se encuentra la auditoría, tiene como objetivo incrementar el grado de confianza de los usuarios a los que se les destina el informe, para lo cual es indispensable que el contador sea independiente del ente al que se refieren los estados contables. Los servicios relacionados, estos servicios no tienen como propósito incrementar la confiabilidad de terceros acerca de un tema u objetivo, no obstante, en los cuales la RT37 también exige el requisito de la independencia, situación que está difícil de fundamentar, dado que las NIA no exigen independencia en estos casos. De acuerdo al Código de Ética del IFAC, independencia comprende independencia real, que es la actitud mental independiente, conceptualizada como actitud mental que permite expresar una conclusión sin influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo que una persona actúe con integridad, objetividad y escepticismo profesional. Independencia aparente, que se refiere más a la percepción de terceros y se conceptualiza como que supone evitar hechos y circunstancias que son tan relevantes que un tercero con juicio y bien informado, sopesando todos los hechos y circunstancias específicos, probablemente concluiría que la integridad, la objetividad o el escepticismo profesional de la firma o del miembro del equipo de auditoría se han visto comprometidos. Si el auditor tiene independencia real, pero los usuarios de los estados financieros no lo perciben así y piensan que es un representante de los intereses del ente auditado, se perderá el mayor aporte que hace un servicio de auditoría a la comunidad. El Código de Ética Unificado, en su artículo 39, establece que el profesional debe tener independencia con relación al ente que se refiere a la información, dictamen o certificación a fin de lograr imparcialidad, objetividad y veracidad en sus juicios. Es decir, que en la definición de RT37 se exige dos condiciones para poder brindar los servicios previstos en ella: ser contador público, que implica tener capacidad técnica. ¿Y qué implica tener capacidad técnica? Tener el título, tener un perfil óptimo como los conocimientos contables y administrativos. Debe estar informado sobre la marcha de la economía mundial, nacional y sectorial. Debe tener receptividad mental, capacidad de análisis lógico y creatividad. Debe tener capacidad de planificar, ejecutar y elaborar el informe. Eh, y debe tener experiencia en la realización del trabajo a realizar. Eso es un perfil óptimo, que engloba todo lo que es la capacidad técnica del contador. El auditor debe planificar y realizar la auditoría con una actitud de escepticismo profesional, reconociendo que puede existir circunstancias que causen que los estados financieros estén sustancialmente representados en forma errónea. RT37, escepticismo profesional. Es una actitud que incluye una mentalidad inquisitiva, una especial atención en las circunstancias que pueden ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, y una valoración crítica de los elementos de juicio. ¿Qué significa inquisitiva? Investigar, indagar, curioso, inquieto. NIA 200, escepticismo profesional. El auditor planificará y ejecutará la auditoría con escepticismo profesional, reconociendo que pueden darse circunstancias que supongan que los estados financieros contengan incorrecciones materiales. El escepticismo profesional implica que una especial atención, por ejemplo, a la evidencia de auditoría que contradiga otra evidencia de auditoría obtenida, la información que cuestione la fiabilidad de los documentos y las respuestas a las indagaciones que vayan a utilizarse como evidencia de auditoría, las condiciones que puedan indicar un posible fraude, las circunstancias que sugieran la necesidad de aplicar procedimientos de auditoría adicionales a los requeridos por las NIA, el mantenimiento del escepticismo profesional durante toda la auditoría es necesario para que el auditor, por ejemplo, reduzca el riesgo de pasar por alto circunstancias inusuales o generalizar en exceso
al alcanzar conclusiones a partir de los hechos observados de la auditoría. Utilizar hipótesis inadecuadas en la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría y en la evaluación de sus resultados. Bueno, continuando, dice, el escepticismo profesional es necesario para realizar una evaluación crítica de la evidencia de auditoría, lo que implica cuestionar la evidencia de auditoría contradictoria y la fiabilidad de los documentos y las respuestas a indagaciones, así como de otra información obtenida de la dirección y de los responsables de gobierno de la entidad. Asimismo, implica atender a la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida teniendo en cuenta las circunstancias, por ejemplo, en caso de que existan factores de riesgo de fraude y se disponga de un solo documento susceptible de fraude por su naturaleza como única evidencia justificativa de una cifra material de los estados financieros. El auditor puede aceptar que los registros y documentos son auténticos, salvo que tenga motivos para creer lo contrario. Sin embargo, el auditor debe plantearse la fiabilidad de la información que va a ser utilizada como evidencia de auditoría. En casos de dudas sobre la fiabilidad de la información o de existencia de indicios de posible fraude, por ejemplo, si los documentos pueden no ser auténticos o que pueden haber sido falsificados de los términos de un documento, las NIES requieren que el auditor investigue con más detalle y determine las modificaciones de los procedimientos de auditoría adicionales necesarios para resolver la cuestión. No puede esperarse que el auditor no tenga en cuenta su experiencia previa sobre la honestidad e integridad de la dirección y de los responsables de gobierno de la entidad. No obstante, la convicción de que la dirección y los responsables de gobierno de la entidad son honestos e íntegros no exime al auditor de la necesidad de mantener un escepticismo profesional ni permite conformarse con evidencia de auditoría que no sea convincente para la obtención de una seguridad razonable. Bueno, seguimos con el punto 2. Acá. Independencia de criterio. El contador público, en adelante indistintamente el contador debe tener independencia con relación al ente al que se refiere la información objeto del encargo. La independencia es condición necesaria y fundamental para la credibilidad de las conclusiones a las que arriba el contador o lo manifestado en su informe. Falta de independencia, RT37. El contador no es independiente en los siguientes casos. Se refiere más a la independencia aparente de esta parte. Cuando estuviera en relación de dependencia con respecto al ente cuya información es objeto del encargo, o con respecto a los entes que estuvieran vinculados económicamente a aquel, o lo hubiera estado en el ejercicio que se refiere a la información que es objeto del encargo. No se considera que existe relación de dependencia cuando el contador tiene a su cargo el registro de documentación contable, la preparación de los estados contables y la realización de otras tareas similares remuneradas mediante honorarios en tanto no coincidan con funciones de dirección, gerencia o administración del ente cuyos estados contables o informaciones son objeto del encargo. Bueno, cuando fuera cónyuge o equivalente, incluido por el antecedente, es decir, personas que vivan en aparente matrimonio con el contador, o parientes por consanguinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado, de algunos de los propietarios, directores, gerentes generales o administradores del ente cuya información objeto del encargo o de los entes vinculados económicamente a aquel. Cuando fuera socio, asociado, director o administrador del ente cuya información es objeto del encargo, o de los entes que estuvieran vinculados económicamente a aquel, o lo hubieran sido en el ejercicio que se refiere a la información objeto del encargo. No existe falta de independencia cuando el contador fuera socio o asociado de entidades civiles sin fines de lucro, como clubes, fundaciones mutuales u otras organizaciones de bien público, o de sociedades cooperativas, cuya información es objeto del encargo o de los entes económicamente vinculados a aquel. Bueno, 4. Cuando tuviera intereses significativos en el ente cuya información es objeto del encargo o en los entes que estuvieran vinculadas económicamente a aquel o lo hubiera tenido en el ejercicio que se refiere a la información objeto
del encargo, como por ejemplo, es cliente o proveedor por montos significativos, es deudor o acreedor financiero importante, es representante o gestor de negocios, tiene negocios conjuntos con el cliente, ha recibido del cliente una oferta de trabajo. El Código de Ética Unificado establece que dichos intereses pueden originarse por diversas circunstancias tales como ser propietario de bienes explotados por el ente, ser deudor o acreedor. Bueno, hay que tener en cuenta que el Código de Ética Unificado. Ser propietario de bienes explotados por el ente, ser deudor o acreedor o garante del ente o de cualquier director o administrador del mismo, tener intereses económicos en empresas similares o competitivas del ente, sin dar a conocer dicha situación a las partes interesadas, conflicto de intereses, participar en un negocio conjunto con el ente o con directores o administradores del mismo, ser fideicomisario de un fideicomiso que tenga un interés financiero en el ente. Bueno, esos son todos los casos que se pueden plantear con respecto a tener intereses significativos. Cuando la, siguiente, punto 5. Cuando la remuneración fuera contingente o dependiente de las conclusiones o resultados de su tarea. Eh, Hay unos ítems. Cobro de sus servicios sujetos a que ocurra determinado suceso, que la empresa alcance un determinado monto de ventas, cuando los honorarios dependen del éxito de la gestión, cobro de honorarios subordinados al tipo de opinión que emite el auditor. Bueno, y después el 6, que es muy similar, cuando la remuneración fuera pactada sobre la base de los resultados del periodo u otra variable que se refiere a los estados contables de otra u otra materia objeto del encargo, no vulnera esta norma las disposiciones sobre aranceles profesionales que fijan un submonto mínimo sobre la base del activo, pasivo o ingresos por ventas o servicios del ente. En Misiones existe la ley I-161 que establece horarios mínimos para los ejercicios, para el ejercicio de las profesiones de contador público y de las demás ciencias económicas.